Eu queria dizer que nós somos privilegiados porque estamos aqui com uma representação fantástica de gente que se dedica sistematicamente a pensar a sociedade civil, as articulações, as redes, né? A relação com a sociedade em geral e a relação com o Estado. Por isso, nós vamos privilegiar a palavra de los ponentes, embora não necessitamos exclusivizar. Podemos também interagir logo a seguir, sim? Então, de pronto, eu propongo, estamos aqui presentes, né? O Davi Ordaz, que é do CEMEF México, né? Ruiz Gaio, que é do Centro de Fundações, Centro Português de Fundações, o Jaime Matute, que é diretor da Associação de Fundações Empresariais e Familiares de Colômbia, né? E o nosso querido amigo Rodolfo Borghi, que é da FEDEFA de Argentina, da Federação de Fundações Argentina, há muitos anos, e são pessoas, então, que há muito se dedicam, militante e profissionalmente, ao tema de sociedade civil, papel, rol, desafios e objetivos. E, de pronto, então, vos passo a palavra. Alguém tem preferência por começar, por empezar? Empezamos pelos decanos del movimiento. Como tú quieras. Sí, Rodolfo Borghi. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Con todos medianamente ya hemos estado cruzándonos, por lo menos, o hablando. Y bueno, un gusto estar acá en Perú y valorar muchísimo el esfuerzo que han hecho para esta organización, que la verdad que está saliendo perfecta, muy linda. Y bueno, un placer también compartir con mi amigo también Leo y con mis nuevos amigos de la mesa. Así que bueno, a abocarme al tema. Primer cuestión, creo que se ha hablado de muchísimos temas desde que empezó el encuentro y se ha hablado de la cuestión ambiental, pero no se ha dicho algo de la contaminación que, por lo menos en mi caso, he sufrido de conceptos y de todo lo que se viene diciendo de todos los temas que estamos abordando. Los que estamos hace mucho tiempo en esto, estamos constantemente pensando en definiciones, en cuestiones que se van suscitando a medida que va transcurriendo nuestro camino como sociedad civil. Y bueno, y yo cada vez que estoy en un evento así percibo muy buenas ideas, muy buenos conceptos. Y bueno, con respecto a esto de qué es nuestro panel, que es los desafíos, los retos de la sociedad civil de nuestros países, me encuentro que, bueno, es como que ha sido difícil aceptar nuevas ideas de lo que es sociedad civil, de lo que es sociedad civil organizada. Entonces, parto de cositas muy, muy claras. Para mí, por lo menos, sociedad es una cosa, o sea, sociedad en general, otra cosa es sociedad civil y otra cosa es sociedad civil organizada. De ahí quiero justamente plantear lo que voy a intentar transmitir en cuanto a los retos de la sociedad civil en Argentina. Entonces, haciendo esa diferencia, dejo de lado la sociedad en general, me voy a referir en principio a la sociedad civil, pero yendo justamente con el objetivo de ver cuál es el reto que tenemos en Argentina como sociedad civil para poder ver si podemos llegar a una sociedad civil organizada y si realmente ese es el secreto, ¿no? Sociedad civil, para mi concepto, es algo así como el conjunto de ciudadanos e instituciones que actuamos para desarrollar, impulsar y sostener iniciativas de carácter público. Para mí eso es un concepto que medianamente se ha contaminado porque he escuchado buenas ideas y buenos conceptos de lo que es, pero no estamos todos de acuerdo, por lo menos en lo que ha sido el encuentro hasta ahora. Para ser sociedad organizada, voy a ver si con lo que cuento de Argentina y con lo que a mí me parece que son los retos, podemos ver si coincidimos. En Argentina pocos datos puedo dar, pero me parece importante, por eso estoy representando de alguna manera en este panel Argentina. Seremos entre 40 a 44 millones, hoy dijo Guillermo 40, el último censo del 2010 fueron 40, ahora calculamos que somos 44 millones. De esos 44 millones, superamos, coincido,
las 100.000 instituciones, las 100.000 organizaciones sociales. Eso hay coincidencia casi absoluta de los que estamos en esto que hay. Pero la mayoría en la informalidad y la gran mayoría están concentradas en los centros urbanos que son la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe y de Córdoba, y el resto, la menor cantidad, están diseminadas en el gran territorio que tiene la Argentina. La sociedad civil en Argentina se ha medido en cuánta gente está involucrada entre rentados y voluntarios. Hubo una medición que hizo una consultora Gadis, que estamos superando el 1.800.000 de ciudadanos que estamos involucrados. Esto implica un 10% de la población económicamente activa y casi el 5% de la población que tenemos en Argentina. ¿Qué quiere decir? Realmente hemos avanzado con esto, estamos acercándonos a un objetivo que es que nos hemos estado organizando. Bueno, por el momento no lo considero que sea así. Sí tenemos signos interesantes de cómo estamos caminando nuestros objetivos, que por ejemplo una medición que hay muy seria en la Argentina, que es el barómetro de la deuda social, que mide lo que es la confianza en las instituciones democráticas del país. Esta universidad católica argentina, creo que hace una buena cantidad de años que lo hace. La última es que han bajado todos los índices de la confianza que hay en nuestras instituciones democráticas en nuestro país. Pero resulta que la única que se mantiene medianamente con un concepto a favor y no ha bajado ese índice es justamente el de las organizaciones sociales. O sea que en eso la verdad que podemos estar de alguna manera orgullosos. Se ha hablado entre ayer y hoy de la profesionalización. Se dijo si era conveniente o no era conveniente, si bajaba o no, se preguntó. Yo, por supuesto, estimo que es conveniente, pero considero que eso relacionado con el mayor número de organizaciones que hay, no sé si necesariamente va emparejado con que es algo positivo, porque en muchos casos justamente significa que el Estado se ha corrido de muchas situaciones y no sabemos si realmente somos nosotros como sociedad civil que tenemos que recoger ese guante. Hemos logrado, hoy Guillermo contaba la ley de emprendedores, una ley en el 2015 de tarifa social, que significa que las instituciones nuestras pueden acceder a una baja en las tarifas públicas, por ejemplo, energía, de luz, gas, pero tardó en reglamentarse, se reglamentó mal, y en los hechos hace 15 días que el Estado Nacional le traspasó la responsabilidad a las provincias y el porvenir que me parece que tiene eso es poco y nada, o sea que hace 3 años de la ley y es poco lo que se ha logrado que se pueda acceder. Hay articulación entre el Estado y la sociedad civil en fondos, que el año pasado hubo 300 millones de dólares, el equivalente a eso que se traspasó a nuestras instituciones, pero también, a mi forma de ver, todavía esto sigue dentro de la discrecionalidad de lo que es la relación entre la sociedad, la empresa y el Estado, que todavía está dependiendo de esa relación que pueda haber de parentesco o de amistad, y todavía no se llega a lo que realmente pudiéramos hacer si fuéramos esto del desafío de una sociedad civil organizada. Que yo quiero contar de que me parece que es una cuestión bastante esperanzadora, es un proyecto que estamos trabajando con 6 redes. Somos la Federación de Fundaciones Argentinas, que yo estoy representando, el grupo de fundaciones y empresas, 6 redes que tenemos hace años de trabajo en la Argentina. Les decía, el grupo de fundaciones y empresas también, el Foro del Sector Social, el Banco de Alimentos, la RACI y la Red de Encuentros. Somos 6 redes que hemos empezado a conversar hace 2 años y pico,
con un tratamiento con la Unión Europea para que nos apoyen, y hemos logrado, después de esos 2 años y pico, estamos trabajando ya hace casi un año con un proyecto que se llama Sociedad Civil en Red para fortalecer o consolidar la democracia. Estamos esperanzados porque, a pesar de ser 6 redes diferentes, nuestros países latinoamericanos no tienen todos redes. Nosotros no creo que nos sobren, nos hacen falta más todavía, pero por lo menos de las 6 redes que estamos trabajando, no habíamos tenido experiencia anterior y nos hemos aprendido a escuchar, a respetar y poder realmente instrumentar un proyecto que tiene un apoyo importante económico, no es tanto al lado de otros, pero es 1,5 millones de euros aproximadamente, donde el eje principal es, como les decía, a través del fortalecimiento de nuestras instituciones, consolidar la democracia, consolidar la cultura democrática en la Argentina. Los destinatarios directos serían en principio las 1.200 instituciones que medianamente cobijamos nosotros en nuestras redes, pero los destinatarios finales obviamente son el conjunto de las organizaciones de la sociedad civil en Argentina. Nos hemos organizado con una mesa de articulación que le llamamos mesa de redes. Concurrimos no menos de una vez por mes, 2 representantes por redes, y esto lo quiero transmitir porque me parece que es algo muy interesante para tener en cuenta. Inclusive estamos proponiendo de una manera muy directa poder instrumentarlo, o mejor dicho, poder ofrecer nuestra experiencia para poder instrumentarlo en cualquiera de los países que les parezca que puedan trabajar de esta forma articulada con la Unión Europea. La Unión Europea no tiene más que otra intención en este caso, nos cuesta trabajar con ellos también, pero ¿qué es eso, no? Apoyarnos para que nosotros consolidemos de alguna manera desde nuestro rol la democracia. Trabajamos en base a 3 ejes, que es la incidencia en políticas públicas, la articulación público-privada y la posibilidad de modificar el marco legal y fiscal. Los retos. Les di un panorama más o menos de lo que puede ser en la Argentina. Ahora, ¿cuáles son los retos de la Argentina? Que de alguna forma se corresponden con muchos de nuestros países. Las sociedades actuales de todo el mundo, diría, a pesar del conocimiento y de la tecnología que hemos tenido cada vez como mejor resueltas, bueno, no hemos podido resolver justamente las problemáticas principales de los habitantes de nuestro mundo. La pobreza, la violencia, el desempleo, la exclusión son moneda común y, bueno, a pesar de tener todos los recursos como para poder solucionarla, no lo hemos logrado. Hoy mencionábamos en uno de los paneles, por lo menos en uno, el tema de lo que fue el inicio de nuestros encuentros en el año 92, que tuve el honor de estar, que se lo llamó el primer encuentro de los nuestros, que lo llamamos por los 14, el reto de la sociedad civil iberoamericana. O sea, ahí ya estábamos hablando de retos y creo que sí, que efectivamente hemos puesto un granito de arena para que nuestras sociedades civiles caminen. En la Argentina nos ha costado y nos va a seguir costando porque, bueno, es una sociedad que se ha fracturado. Todos algo deben haber escuchado de que se ha producido la grieta. Creo que habrán escuchado casi todos eso, de que hay una grieta y hubo varios momentos y todavía continúa donde el país prácticamente tiene 2 sectores, donde uno apoya una cosa y el otro apoya otra. Entonces, dialogar para poder crecer en nuestra acción ha sido muy difícil y por eso destaco nuevamente este proyecto que estamos trabajando, donde nos estamos escuchando. Dentro de nuestras redes, evidentemente, también podemos tener distintas opiniones, pero lo trabajamos. Yo me he permitido resumir 5 retos que tenemos en la Argentina como sociedad civil y que medianamente, como les decía, se pueden asemejar a nuestros países. La primera, que no somos justamente un conjunto homogéneo de intereses
porque justamente representamos en cada una de nuestras instituciones intereses diferentes, estamos muchas veces relacionados con el sector público, otras veces con el sector privado, y la verdad que si nosotros nos ponemos a pensar, todos estamos en una posibilidad realmente de, si no nos ponemos de acuerdo, de quedarnos estancados. Entonces, el reto sería, ¿se puede trabajar justamente dentro de este conjunto tan heterogéneo que constituye la sociedad civil? Bueno, obviamente creo que todos, si somos optimistas, deduzco que sí, pero bueno, hay que escucharnos y superar ese tema. El segundo sería de que en el seno de nuestra sociedad civil se reproducen las inequidades terribles que existen en el seno justamente de nuestro pequeño mundo, y me refiero a la Argentina. Hay mucha inequidad, hay instituciones que las podemos llamar, entre comillas, como ricas, porque tienen asegurada su sostenibilidad. Y bueno, ¿por qué? Porque están sustentadas o bien por el Estado, o bien por la cooperación internacional, por donaciones privadas, por empresas. Y bueno, estas instituciones se tienen que... Me faltan 3 retos. Ante el reto de... ¿Me permiten? ¿Por cuánto voy? ¿Por 10 o por 5? Por 10, mas estamos 15 ya. Bueno, como quieran. ¿Me dejan...? Sí, concluye. Bueno. La idea entonces es poder justamente visibilizar esa inequidad y tratar justamente de ver si realmente podemos redistribuir esa cooperación para todas nuestras... Ese es un reto muy difícil. Yo creo que ese nos va a costar tiempo. El otro, bueno, entender que justamente en nuestra sociedad civil no están necesariamente todas las instituciones que tienen que ver con los mejores valores y que es solamente el tema solidario. No, hay intereses egoístas que coexisten con los mejores valores solidarios. Eso, si nosotros nos damos cuenta que tiene que prevalecer el bien común, podemos soslayarlo y seguir adelante. El cuarto, lo voy a hacer corto porque se habló, la sociedad civil para mí es complementaria del Estado y no se puede superponer. Podemos hablar mucho, pero dado el tiempo lo dejo de lado. Y el último sería reconocer que los mecanismos de participación de las organizaciones sociales en las políticas públicas todavía son débiles y limitados. Y ahí está un poco como los objetivos del milenio y como ahora son los objetivos de desarrollo sostenible. El último desafío justamente será el que resume el resto, ¿no? En la medida que nosotros podamos reforzar los canales existentes, democratizarlos, informar sobre ellos, poder ampliar más y más la magnitud de la participación ciudadana y de las redes, y nosotros podamos hacer de que todo el mundo participe, ahí justamente creo que es donde está el secreto. ¿Podemos realmente hacerlo con autonomía? Eso también es muy difícil, porque como les decía, con los retos también tenemos una serie de intereses que se mezclan con esa cuestión de que tenemos que cuidar de que seamos autónomos en nuestra verdadera intención. Entonces, me permito terminar y gracias, panelistas y Leo, yo resumiría que el objetivo fundamental nuestro es no quedarnos en aliviar el sufrimiento de los sectores más debilitados. Lo que tenemos que hacer juntos es transformar a la sociedad a partir de una visión que tengamos que acordar entre todos los sectores de nuestra población. En la Argentina lo estamos intentando hacer, pero todavía nos cuesta. Tenemos que inventar una nueva manera de convivir, más inclusiva, más justa, donde cada individuo realmente pueda convertirse en un ciudadano con posibilidades, derechos y garantías de vivir dignamente. Esa sería mi idea. Gracias, Rodolfo. Gracias. Gracias por el tiempo. O que pasa em Colômbia de desafios?
Muy bien. En primer lugar, decir que este debate me parece especialmente valioso, ya que no solamente nos invita a reflexionar sobre lo que son nuestros avances y retos como sociedad civil en cada uno de los países, sino que además nos permite hacer esta puesta en común y contrastar los diferentes contextos nacionales. En particular para mí es de especial utilidad por unas razones adicionales, y es que por una parte estoy iniciando en mi cargo como director ejecutivo de la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales de Colombia, hace pocas semanas, exactamente un mes, y además porque soy nuevo en este escenario, digamos, y he podido entre ayer y hoy valorar también un poco la construcción colectiva que ustedes han hecho durante 20 años. La verdad es impresionante. He podido aprender mucho entre ayer y hoy y estoy muy contento de poder sumarme a este proceso y a este debate, que seguramente será una oportunidad de seguir aprendiendo de ustedes. Yo intenté responder a las 4 preguntas que se nos sugirieron, Leo, para este panel, que tienen que ver con 4 elementos. El primero es cuál ha sido la evolución en nuestros países para el ejercicio de una ciudadanía, digamos, participativa, activa, vigilante de la política pública y de la gestión del gobierno, cuáles los avances y logros de la sociedad civil en ese contexto, igualmente los principales problemas y limitaciones y los nuevos retos y proyecciones que, digamos, que enfrenta la sociedad civil en Colombia. Empiezo con el primer punto, sobre la evolución para el ejercicio de la ciudadanía. En Colombia, los mecanismos de participación ciudadana política directa comenzaron en realidad en los años 80 y hasta 1986 el único mecanismo de participación directa era el voto para elegir tanto presidente como representantes ante los órganos digamos, miembros de los órganos de representación. En ese mismo año, 1986, surge, digamos, una primera reforma normativa que empieza a permitir, digamos, y crea mecanismos de participación directa, especialmente a nivel municipal. En ese momento, digamos, esto coincide con un aumento de la violencia en el país, generada principalmente por el conflicto armado y por el narcotráfico, y hay una crisis política que, digamos, sumado a lo anterior, genera una serie de movilizaciones sociales y un sentimiento popular de querer reclamar el derecho a la participación en asuntos políticos. Y esa necesidad de crear nuevos espacios y nuevos mecanismos para la participación fue la antesala de la reforma constitucional de 1991, que es un hito en mi país en términos de participación de la sociedad civil y de participación ciudadana. De hecho, esa reforma constitucional, que digamos permitió la constitución que hoy rige en Colombia, estuvo igualmente fue promovida por un movimiento juvenil estudiantil que se conoció como la Séptima Papeleta, y posteriormente a la reforma se constituyeron y se generaron distintos movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil. Podemos entonces decir que esta reforma constitucional del 91 establece un marco para el fortalecimiento de la sociedad civil en Colombia a través de los mecanismos de participación, de concertación, de control y vigilancia de la gestión pública. Desde entonces, desde principios de los 90, se ha evidenciado una evolución de la participación social a través de iniciativas, para mencionar algunas como los movimientos por la paz, digamos especialmente en la década anterior y actualmente, digamos, muy activos por todo lo que tiene que ver con la implementación de los acuerdos de paz y el proceso anterior, digamos, de
negociación y de concertación política de los mismos, y, por ejemplo, las consultas populares en torno a proyectos de exploración minera. Una experiencia reciente que creo importante mencionar en este contexto es una consulta popular que se sometió a votación hace pocas semanas, denominada la consulta anticorrupción, que si bien tuvo origen en un partido político, es importante mencionar que fue presentada al Congreso de la República con el apoyo, digamos, de más de 4 millones de ciudadanos, y realmente constituye uno de los mecanismos, es decir, la consulta popular es uno de los mecanismos de participación que establece la Constitución del 91. Esta consulta fue votada el 26 de agosto y alcanzó, si bien alcanzó una votación muy importante, es una votación histórica en Colombia, en la medida en que ningún presidente digamos, ha sido elegido con ese número de votos en el país, ningún digamos, mecanismo de esta naturaleza ha alcanzado o ha sido aprobado con una votación similar. Fueron 11.600.000 votos, que es muy importante teniendo en cuenta digamos, las tendencias de abstencionismo en Colombia. A pesar de esta votación, no alcanzó el umbral establecido por ley, digamos, para hacer un mandato legal tenía que tener la tercera parte digamos, del censo electoral, que son 12.300.000 votos. Entonces no alcanza el umbral, pero sí genera un impacto político muy importante. Digamos, se genera un acuerdo nacional entre los distintos partidos políticos, donde el presidente, por iniciativa presidencial, digamos, todos acuerdan impulsar en el Congreso las reformas normativas necesarias para materializar cada uno de los 7 puntos propuestos en la consulta, que tienen que ver básicamente con medidas de transparencia, de control de la gestión pública, de rendición de cuentas y sanciones digamos, a los funcionarios y contratistas que incurren, digamos, en prácticas de corrupción. Igualmente, después de la consulta y después de que se da digamos, este acuerdo nacional, más de 70 organizaciones de la sociedad civil igualmente hacen un acuerdo para constituir una veeduría ciudadana para acompañar el proceso y hacer seguimiento al trámite de los proyectos legislativos que entiendo iban a ser presentados hoy al Congreso en Colombia. Y digamos, este resultado genera un ambiente de optimismo en la ciudadanía, yo creo, en torno a lo que significa la posibilidad de utilizar estos mecanismos de participación ciudadana, que a pesar de que la reforma constitucional fue en el año 91, pues han sido poco utilizados en Colombia. En términos de avances y logros, ya digamos, desde las organizaciones de la sociedad civil, estas mismas reformas a las que me referí, legales y la reforma constitucional, como ya dije, contribuyeron a crear condiciones favorables para el desarrollo de organizaciones de la sociedad civil autónomas y para el establecimiento de formas no instrumentales de relacionamiento con el Estado. Desde entonces, las organizaciones de la sociedad civil han logrado mayor presencia en el contexto social y político, y quiero relevar algunos de los principales avances en ese contexto. En primer lugar, se ha superado la lógica de la confrontación y la protesta con el Estado, y hoy existe un espectro amplio de alternativas de relacionamiento entre la sociedad civil y el Estado colombiano. Se ha evolucionado de una visión fragmentada de las organizaciones de la sociedad civil a tener una dinámica y una conciencia de pertenencia a un sector. Se ha generado igualmente una creciente autonomía y una mayor pluralidad de la sociedad civil. Se ha avanzado en el fortalecimiento del trabajo colaborativo y en red al interior del sector, lo cual significa que la práctica de asociarse y de crear alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil
ha aumentado en los años recientes, generando un tejido social más complejo y mayores vínculos entre las organizaciones a través de distintas expresiones como redes, consorcios, alianzas, agendas compartidas y demás. De otro lado, hay un mayor reconocimiento de la función política de las organizaciones del sector, ya que cada vez se tiene más en cuenta y se valora su influencia en la política pública y en los asuntos de interés colectivo. Y por último, se han logrado procesos interesantes de incidencia exitosos en políticas públicas. Y aquí resaltaría los casos de las políticas educativas y de primera infancia, y algo que ya mencioné, y es el hecho de que hoy la sociedad civil tenga un papel central en el seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz. Si bien todavía hay una distancia entre la participación en asuntos públicos y una real capacidad, digamos, de afectar las decisiones y las políticas públicas, existe un aprendizaje importante a nivel colectivo y en la generación de capacidad institucional. Igualmente se ha logrado abrir espacios de diálogo nuevos. Y finalmente, en cuanto a los principales problemas o limitaciones, bueno, la amplia cantidad de escenarios e instancias, que pues es algo que ya mencioné como un elemento positivo, al mismo tiempo ha complejizado un poco y ha fragmentado el diálogo político, en la medida en que dificulta el seguimiento a los compromisos y la trazabilidad en el diálogo. Es una multiplicidad de escenarios que muchas veces se duplican y, como ya mencioné, segmentan, digamos, el diálogo sociedad civil-Estado. Igualmente, el hecho de que el gobierno muchas veces no considera o no tiene en cuenta en las políticas públicas las opiniones y recomendaciones generadas por la sociedad civil en las diferentes instancias, ya que estos no son de carácter vinculante, la falta a veces de diálogo real en la rendición de cuentas, digamos en los espacios públicos de rendición de cuentas, donde en ocasiones se limita a la presencia de las organizaciones de la sociedad civil, pero no hay suficiente espacio, suficiente tiempo para el intercambio de opiniones. Los altos niveles de corrupción, pues una problemática común en nuestros países, que se ha presentado incluso en algunas organizaciones del sector, ha llegado a afectar la reputación misma del sector y ha llevado al gobierno a implementar normas que terminan imponiendo restricciones al trabajo, sobre todo de las organizaciones más pequeñas. La problemática de seguridad, digamos, asociada al fenómeno de violencia en Colombia, que aunque ha mejorado considerablemente, no solo con los acuerdos de paz, sino en años anteriores, muchas organizaciones de la sociedad civil encuentran una barrera en la situación de violencia presentada en algunas regiones del país, ya que muchas veces son objeto de persecución y ataques por parte de actores armados ilegales. Me falta un punto. Y la existencia de un ambiente no habilitante para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, evidenciada en una evaluación reciente adelantada por la Confederación Colombiana de ONGs en alianza con algunas organizaciones internacionales, donde se identifican una serie de debilidades que ponen en riesgo las condiciones para el desarrollo del sector y restringen y limitan su acción. Gracias. Jaime, gracias, sim. Alegremente saudando a presença de Portugal entre nós outros. Pergunto a Rui se há desafios em Portugal? Sim, claro, Léo. Muito obrigado. Queria começar naturalmente por agradecer o convite e felicitar a organização. Confesso que é a primeira vez que faço uma intervenção num idioma imaginário, o portuñol. E desde já peço desculpa pela moléstia que vou causar à língua espanhola, mas és como és. Ha identificado 5 retos, como Rodolfo.
Estudiamos para ser juntos. honesto, que é pensado em 6 originalmente, mas Dan Javier Nadal, ao usar os 6, eu pensei, vou reduzir a 5, tu has dito 5 e já não há nada a fazer. 5 terão que ser, é evidente. Bom, mas the clock is ticking, so let's say. O primeiro desafio tem a ver com a questão de uma sociedade civil mais reativa ou mais proativa. A sociedade civil portuguesa afronta o dilema de erigir-se como espaço de geração de resposta a estímulos mediáticos associados a tragédias ou imagens de grande impacto emocional e que genera campanhas instantâneas de grande dimensão, intensidade e de relativa curta duração, em comparação com a capacidade de ação mais proativa, independente da agenda mediática, capaz de responder também a lo que não é visível e atuar de forma mais preventiva. Uma sociedade civil madura, com organizações sólidas, não só pode reaccionar a adversidades com uma resposta solidária, sino, sobretudo, de transformar esses picos de mobilização em compromisso para todas as estações, mais allá da agenda mediática, sendo muito mais proativa, mobilizando e inspirando os cidadãos hacia uma ação constante e persistente. Então, este primeiro reto, o reto de uma maior proatividade das organizações. O segundo reto está relacionado com a dependência do Estado e das empresas ou com organizações com a independência crítica e exigente. Portugal é um país com uma presença muito forte do Estado, como penso que os outros todos aqui, em todos os setores, e se é cultivado ao largo de décadas uma expectativa perversa e paralisante por parte dos cidadãos de que esperam todo do Estado e que o culpam por las insuficiências e suas disfuncionalidades. Resulta assim, quase inevitável, uma cultura de dependência de estas organizações ante o Estado. A desejada independência crítica, que deveria ser específica do papel das organizações da sociedade civil, em que lá puderam residir o Estado, transparência, responsabilidade, boa governação, em função do serviço e do bem comum, resulta difícil, sino hasta impossível. Esta vulnerabilidade das organizações não só se deve a qualquer questão cultural, sino está muito relacionada com a incapacidade de generar recursos próprios de forma endógena e independente. Esse hecho vulnerabiliza estas organizações e las converte em excessivamente dependentes do Estado e de seu poder arbitrário de afetar recursos. Sem independência financeira, não existe liberdade de ação. Se desejamos uma sociedade civil forte, capaz de cumprir um papel essencial de supervisão do Estado e do mercado, temos que resolver este dilema, mediante a dotação de suas organizações de uma capacidade reforçada de captar recursos diretamente, sem o Estado como único intermediário. Igualmente, é importante uma nova mentalidade institucional de não minorização das organizações da sociedade civil ante o poder público, com a exigência de respeito à reivindicação da legitimidade para uma esfera própria de ação. Com respeito ao sector empresarial, a realidade é distinta. Não se comprueba em Portugal nenhum ascendente significativo das empresas sobre as organizações da sociedade civil, como consequência de uma redução maciça de los médios destinados por las empresas à esfera da responsabilidade social e do apoio à sociedade civil, em particular tras a grave crise económica desde 2008. Por outro lado, a maioria das organizações não centram sua atenção numa ação crítica e independente com respeito ao mercado. Concepção das organizações do âmbito medioambiental e da defesa do consumidor, poucas tendrão essa vigilância exigente. O terceiro reto está relacionado com a questão do voluntariado de causas ou profissionalidade de serviços. Muitas organizações em Portugal, nas últimas décadas, no campo social, foram assumindo tarefas e funções que o Estado delegou ou transferiu. Desde os cuidados à infância, pessoas maiores, existe hoje um conjunto de serviços prestados às populações por estas organizações que representam anualmente uma cifra superior a 1.500 milhões de euros.
Esa dinámica exigió una profesionalización creciente de estas organizaciones que las puede alejar del espíritu más libre del voluntariado de causas y las puede transformar en simples agências prestadoras de serviços. Para muitas delas, esta é uma encruzilhada que genera incomodidade e alguma crise identitária. Outro dilema, muito presente nestas organizações em Portugal, deriva da tensão entre a dinâmica mais limitada do voluntariado e a crescente exigência que a sociedade e os diferentes sócios, concretamente os donadores, estabelecem para a ação destas organizações. Estas exigências não são compatíveis com estruturas frágeis, instáveis, como são muitas vezes as que existem baseadas exclusivamente em voluntários, com toda a volatilidade associada. Como poder corresponder à exigência de rendição de contas, boa gestão, avaliação de impacto, transparência, códigos éticos rigorosos, entre outros requisitos, com estruturas sem profissionais qualificados e disponíveis ao tempo inteiro. O quarto reto seria a questão da organização das organizações. Uma situação recorrente no campo em Portugal está relacionada com o espírito mais burocrático das organizações, que, a similitude do Estado, se estruturam muitas vezes em segmentos cerrados, por especialidades, com fronteiras muito fortes e com dificuldade para desenvolver enfoques colaborativos em rede. A questão é que, em um mundo de problemas complexos, que exigem cada vez mais colaboração, esta resposta não se adequa. Neste caso, o dilema é de resolução teoricamente fácil, a opção por el enfoque colaborativo em rede, pero de difícil execução por bloqueios visíveis e invisíveis, de cultura e de mentalidade, de incentivos e de estratégias. Por exemplo, o efeito da competição por recursos entre organizações, que são sempre escassos com respeito à demanda, desincentiva a colaboração entre organizações que se veem como competidoras por el mesmo conjunto de recursos. O último reto, ligado à questão de uma atuação mais tradicional ou uma iniciativa mais ligada à inovação e ao impacto social, que é um tema muito sexy atualmente na filantropia. Esta questão da opção mais clássica da atuação baseada em enfoques e estratégias mais clássicos, marcadas, por exemplo, por um pendor mais existencialista no domínio social, ou a opção sempre que se justifique por la inovação e por la iniciativa social. Nos últimos anos, os apelos a que, através da inovação social, se gerem novas respostas eficazes e eficientes para afrontar os principais desafios sociais, ha estado presente na agenda pública da sociedade civil. O reforço sucessivo deste enfoque, igual que o incentivo à iniciativa social, procura mobilizar o domínio da sociedade civil algumas das potencialidades que o setor empresarial experimentou com êxito, como a inovação e a iniciativa. Mas é uma área que está ainda em muito crescimento em Portugal. Temos uma situação particular. Em Portugal existe um fundo público que, com o apoio de fundos comunitários da União Europeia, de 150 milhões de euros, que é exatamente para dinamizar o ecossistema potenciador de iniciativas de inovação e impacto social em Portugal, assim como a criação de práticas de inversão social que atraiam novos atores, empresas e inversores privados, e uma maior escala à financiação e ao apoio à inovação na economia social. E, portanto, serão estes 5 retos que gostaria de compartilhar com vós outros em 9 minutos e 33 segundos. Muy bueno. Vos peço muita desculpa por esta moléstia à língua novamente, é sério. No, pero se entendió muy bien. E pergunto a Davi Ordaz, é possível resumir em 10 minutos todos os desafios que tem a sociedade civil do México? Sí es posible. No, no es posible. No es posible porque es muy difícil, es muy complejo y a las 6:10 de la tarde
hay una clase de la universidad aquí en este salón, ¿no? Entonces tenemos que correr o tomar clase. Entonces podemos tomar clase. Bueno, yo voy a ser muy breve. Voy a tratar de esbozar una fotografía de lo que pasa en México actualmente. Quizás me salga un poco del foco de la sociedad civil organizada como tal, pero quiero darles más el contexto de lo que está ocurriendo. A partir de la experiencia, pues yo desde el CEMEFI trabajo con varias redes de organizaciones con diferentes temas: desarrollo comunitario, educación, salud, infancias. Y hicimos un ejercicio con Civicus ahora a finales de agosto, donde juntamos un grupo como de 40 personas sobre reimaginar la democracia, y los resultados que nos arrojó que fue como una especie de taller, focus group ahí con varias preguntas donde el objetivo era ver pues qué estamos entendiendo por democracia en México. Vemos que vivimos en una ambigüedad entre la desesperanza y la esperanza. México ahora vive entre esos dos polos, porque ahora en julio acaba de ser las elecciones donde ganó Andrés Manuel López Obrador. Estamos viviendo una transición, ya empezó el Congreso, ya está la nueva legislatura donde Morena, el partido de López Obrador, es mayoría. Entonces es la primera vez que hay un gobierno de izquierda en México en el poder, ¿no? Y hay mucha incertidumbre, es una caja negra, porque Andrés Manuel López Obrador en algún momento dijo que desconfiaba mucho de todo aquello que se hacía llamar sociedad civil. Entonces, bueno, yo lo he comentado al interior del CEMEFI con Jorge Villalobos y todo, y dice, no, o sea, siempre ha habido esta posición del gobierno contra la sociedad civil en México, es una constante, pero también ya después, si uno analiza esa declaración de López Obrador, pues tiene que ver con que se refería a ciertos grupos que han estado ahí en el lobby, en el cabildeo, llevando pues sus intereses egoístas, como decían hace rato. Entonces, pues justamente estamos ante los umbrales de una transición donde no sabemos bien qué es lo que va a ocurrir, cuál va a ser el trato hacia las organizaciones. Y bueno, y en el mapa de Civicus estamos ubicados, al igual que Colombia, en un contexto reprimido en México, en una crisis multidimensional de derechos humanos que desde luego afecta el trabajar de la sociedad civil organizada. Podemos decir que la participación como tal moderna en México empieza en el 68 con el movimiento estudiantil, con la Plaza de las Tres Culturas y el asesinato de los estudiantes. Eso generó el germen, digamos, de la semilla democrática que se fue creciendo, y en el sismo del 85 fue donde surge también un boom, un auge de la sociedad civil. Entonces, en aquel entonces no se le llamaba sociedad civil, se le llamaba pueblo todavía. Hay estudios donde pues, no estaba el concepto como tal de sociedad civil, sino que todavía se le decía pueblo. Y casualmente mañana es el aniversario de ese terremoto del 85 que dejó 10,000 muertos en la ciudad, según cifras oficiales, pero fueron más, ¿no? Se cumplen, bueno, fue en el 85, no sé cuántos años, 33, 34 años, y justamente hace un año tembló en la misma fecha, como también hace rato decían. No hubo 10,000 muertos, hubo 300 muertos en la Ciudad de México, bueno, y aparte de las localidades en Oaxaca, pero se vio una movilización masiva de jóvenes, sobre todo, y de organizaciones haciendo frente a la reconstrucción, que hasta la fecha pues siguen los intentos, ¿no? O sea, no se ha resuelto. Hay mapas de las poblaciones en Oaxaca, en Guerrero, en Puebla, donde las casas se cayeron y siguen todavía. Entonces el gobierno, la administración de Peña Nieto no ha resuelto el tema, y la sociedad civil se ha visto pues en esa encrucijada entre cómo hacer frente a la reconstrucción. Justamente ayer, conversando con Enrique Cano, un compañero de Techo México, pues nos decía que han estado trabajando en Puebla, por ejemplo, pero no pudieron entrar a la comunidad porque hay un fenómeno que está ocurriendo en México que se llama el huachicol, así se llama, es como una palabra ahí medio de origen náhuatl, y tiene que ver con el robo de combustible a ductos de Pemex.
y es un problema que se ha masificado en todo el territorio. Hay en 25 estados de la República, hay robo de huachicol, ¿no? Que es el robo de hidrocarburos, y poblaciones enteras están viviendo de eso. Entonces, los trabajos de techo no han podido entrar a las comunidades en Puebla porque la Marina asesinó a 7 personas. Bueno, hubo un enfrentamiento donde hubo 7 muertos en un enfrentamiento de huachicol, ¿no? 2 imágenes también que pues son duras, pero también quiero traerlas acá porque es lo que está pasando en México. Es que hace 2 semanas en Veracruz encontraron una fosa con 168 cuerpos, ¿no? En Veracruz, de 300 metros cuadrados. Y la última es de que la semana pasada, ahí en Jalisco, en el estado de Jalisco, ha estado circulando un tráiler con 157 cadáveres que el Estado no reconoce y no acepta porque no caben en el servicio médico forense. Entonces, uno de los planteamientos que quiero tocar acá es cuál es el Estado al que nos estamos enfrentando en México como sociedad civil. O sea, ¿qué estamos haciendo y a qué nos enfrentamos cuando estamos hablando de Estado? Creo que estamos en una transición en donde no alcanzamos todavía a comprender lo que se habla sobre Estado. Ayer Bernardo Toro hablaba de la anarquía cuando hay esta separación de los 3 sectores. Yo no lo llamaría anarquía, yo lo llamaría barbarie, porque la anarquía tiene que ver con otra forma que quizás hasta tiene que ver con organización. Y lo que estamos viviendo en México con estas imágenes que les traigo es barbarie. No se puede hablar de eso, o sea, no se puede admitir, ¿no? Y el problema es que se ha convertido en una normalidad. O sea, esas son noticias de 2 semanas nada más, ¿no? Y bueno, a pesar de este contexto, podemos hablar que hay un entorno de claroscuros institucionales donde la sociedad civil sí se ha podido, ha evolucionado. Entonces, está, por ejemplo, la iniciativa 3 de 3 que lanzó el Instituto Mexicano de la Competitividad hace 2 años, que Juan Pardinas estuvo hace rato dando una conferencia, y entonces el objetivo era juntar 150,000 firmas para que entrara ciudadanas, para que entrara una ley, una iniciativa donde todo funcionario público hiciera declaraciones patrimoniales, administrativas, fiscales, no me acuerdo bien cuáles son las 3, pero el punto era transparentar lo que ganan, ¿no? Entonces, no se alcanzaron las 150,000 firmas, sino que se alcanzaron 600,000 y pico de firmas, y esa iniciativa entró. Entonces, pues fue ahí un golpe fuerte de la sociedad civil. Hubo auditorías después a muchas organizaciones después de haber impulsado esta iniciativa, pero digamos es un punto de muestra de cómo la sociedad civil ha podido fortalecerse y ha podido ser un contrapeso en el sentido de generar un contrapoder ciudadano con la corrupción en México, que es infinita, ¿no? El tema de la Cumbre Ciudadana es otra iniciativa donde pues también hemos estado participando y donde desde hace un año desarrollamos una agenda con 7 ejes temáticos que tienen que ver medio ambiente, educación, cohesión social, seguridad y paz, fortalecimiento de la sociedad civil, etcétera. Entonces, donde un año estuvieron trabajando especialistas de diferentes organizaciones en red y logramos pues presentar esta agenda a los candidatos presidenciales en junio, ¿no? Y bueno, y ahora López Obrador se comprometió a seguir esta agenda y trabajar con ella, pero pues está, les digo, la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir o hasta dónde puede llegar una agenda ciudadana, es la pregunta, ¿no? Y justamente esta cumbre, hace 6 años con la elección donde ganó Enrique Peña Nieto, la Cumbre Ciudadana fue una acción innovadora porque no había una plataforma de organizaciones civiles que, digamos, surgiera a la luz y tuviera este peso. Entonces, lo que vimos estas elecciones es de que surgieron como 5 plataformas de esta dimensión con diferentes temas. Estuvo la Cumbre Ciudadana, estuvo el Pacto por la Primera Infancia, estuvo otra plataforma por los derechos de las infancias. Entonces, empieza a verse este trabajo en red a nivel macro, que está de alguna manera generando pues contradiscursos y contrapoderes en la escena, en el espectro político, ¿no? Y bueno, también comentar que es un entorno de claroscuros institucionales. Actualmente hay por ahí de 38,000 organizaciones civiles en México, de las cuales pues
14,000 están inactivas, lo cual nos habla de que no hay una política de fomento como tal al sector, ¿no? Sigue siendo una minoría comparado con lo que es el país. Es uno de los países donde menos organizaciones hay y pues sigue siendo un tema, bueno, a pesar de que es un sector pequeño, la complejidad y la diversidad que hay en él es un desafío, como yo creo en todos los países en los que estamos acá. Y pues sí quiero dejar sobre la mesa justamente el tema del Estado como sociedad civil. Creo que caemos mucho en la trampa de sustituir al Estado o de hacer el trabajo que está dejando de hacer y bueno, yo ante lo que veo en México y los casos que están ocurriendo donde hay vacíos de poder, vacíos de soberanía que están siendo ocupados por poderes criminales, por poderes corporativos, las mineras, etcétera. Pues de qué manera nos enfrentamos a esto como organizaciones y bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias. Agradeço a presença da assistência, a compreensão dos painelistas pelo esgotamento do tempo e dou por encerrada a sessão, convidando os painelistas para uma foto para os anais do Congresso. Muito obrigado. Muchas gracias.